¿Esperáis alguna novedad por el hecho de que haya ganado Barack Obama en lugar de John McCain en el desarrollo del CAFTA, en lo que toca a El Salvador? Francisco. Yo creo que el CAFTA tiene sus mecanismos ya implícitos, negociados, acordados y aceptados por los países, y en el cual se define cómo se enforzarán todas aquellas cosas cuando se está violando algún acuerdo, cómo se revisará, por lo que creo que ya todo está contemplado y previsto dentro del acuerdo, y que posiblemente podrían venir requisitos tal vez un poco más estrictos en el área laboral y medioambiental, pero todo contemplado dentro de lo acordado. Eso significa que no se descarta una revisión. O sea, Obama ha hablado de una revisión del NAFTA, no, y es que oposición no a Colombia, significaría Panamá. una revisión, sino que dentro de lo que ya está y dentro de los mecanismos, cómo deciden enfocarlo y asegurarse que se cumpla con él. ¿Y no se teme que en medio de esta crisis, a pesar de CAFTA, se vuelva Estados Unidos más proteccionista, también en términos de comercio y salida de inversiones? Estados Unidos tiene un reto fundamental, y es que tiene que definir cuál es el conjunto sistemático de políticas, lo que llamamos modelo los economistas, ¿verdad? Que no es el sistema capitalista, porque el sistema hizo crisis. Ya Williamson, el creador del consenso de Washington, había dicho hace 10 años que el consenso de Washington había sido un error, ¿verdad? El mismo autor. Pero en la práctica no se había encontrado. Hoy se tomaron medidas extremas y urgentes de nacionalización, de compra de acciones por parte del Estado, que contradicen radical y fundamentalmente el modelo, a pesar de que algunos fanáticos escriben cosas distintas en los periódicos aquí. Con nombres y apellidos, esto no es así. Pero ya los pensaste vos, o sea que decirlo vos. Lo que es importante es que Estados Unidos tiene ese gran reto. Por eso yo decía antes, Obama va a entrar, él en sí mismo es un cambio, ¿verdad? Pero va a entrar a un país que requiere de cambio. La realidad ha cambiado, exigen nuevas respuestas. Hasta dónde el gobierno de Obama, porque Obama solo evidentemente no puede hacer nada, va a ser capaz de responder a una multitud de retos, y uno de ellos es el económico. De hecho, nuestros países van a ser afectados por la reducción de la importación. Yo no creo que el CAFTA va a ser una prioridad. El NAFTA puede sí ser una prioridad, porque el porcentaje de comercio que ahí se maneja es muy superior al nuestro, y la relación de la producción mexicana con la de los Estados Unidos es muy importante. Porque además no se pueden concebir los automóviles producidos en Estados Unidos sin las piezas producidas en México, mientras que nosotros le exportamos a Estados Unidos solo cosas que no son estratégicas. Pueden dejar de importar café sin que se entere. Se va a enterar el sabor de los norteamericanos, pero no se va a enterar la economía. O el Orozco, ¿verdad? Y nos vanagloriamos de eso. Que relacionándolo con lo que se decía antes, la atención a México también, que no... La atención a México... Una relación mucho más cercana, con el elemento migratorio. Es que México sí va a tener una prioridad, aunque nunca lo haya visitado Obama y aunque nunca haya sido mencionado en la campaña. Hay que distinguir lo que van a ser las prioridades de la política cuando asuma el gobierno, que es lo que va a hacer ahora. Y aquí hay que darse cuenta, decía hace como 2 semanas, no me acuerdo qué articulista norteamericano, que el problema no va a ser ganar la elección, sino el despertar del día siguiente. Cuando se dé cuenta que ganó la presidencia en un país metido en una crisis
que requiere de una innovación de dimensiones tan múltiples que es bastante difícil de concebir. Y los tratados de libre comercio solo son un aspecto y no podemos predecir nada mientras no se definan las nuevas políticas económicas, y tiene muy poco tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y no creo que los tratados de libre comercio sean los que hagan la diferencia en la crisis económica que ellos están. Es de mayores dimensiones. Yo lo que escuchaba, y ese es un punto que está en la agenda de él, es el tema comercial, o sea, la política comercial de Estados Unidos, la apertura comercial de Estados Unidos. Todos sabemos que funciona en dos vías, tanto el tratado me favorece como me puede afectar, ¿no? Alrededor de eso, lo que han venido insistiendo es que en una economía como la de ellos actualmente hay que hacer medidas correctivas, y en algunos casos han hablado del tema mano de obra, y han hablado de que esa apertura provocó que las inversiones se fueran afuera y no se quedaran adentro, generando fuentes de trabajo, que es lo que él dice debería de haber ocurrido, por una parte. Por la otra, habla de la crisis de la industria automotriz, para hablar en términos grandes de lo que significa la competencia extranjera en un mercado donde todos sabemos que tiene un juego y un papel importantísimo la industria automotriz. Y se habla del caso de la invasión de los automóviles de Corea, de Japón, etc. Pero bien, alrededor de eso, lo que dice él, bueno, si yo creo que hay que revisar el tratado, porque lo ha dicho, ¿por qué no revisarlo? Y si ha hablado de NAFTA, pues claro, dice, aunque sí sé que Canadá y México son nuestros principales socios y vecinos, yo creo que eso no obsta para no revisar aquello que haya que revisar. Y habla incluso a veces del tema ambiental como uno de los aspectos que a él le interesa enormemente que quede bien regulado en un tratado de libre comercio. Y ese otro tema que yo ya mencioné, que es la mano de obra. A mí me parece, digo, que nosotros, creo que dice Héctor, tiene la razón, nuestro CAFTA, bueno, nosotros somos tú sabes, la región centroamericana es el tercer socio comercial de Estados Unidos, no somos nada despreciables, y sí constituimos un renglón importante en materia de lo que es la economía estadounidense, dado el intercambio comercial. Y por supuesto que ellos también son nuestro principal socio para nosotros regionalmente. Entonces esas son cuestiones que hay que verlas en el enfoque, me imagino yo, que el día de mañana su equipo que esté girando alrededor de la cartera de comercio tendrá que analizarlo detenidamente para ver cuáles serían, en alguna medida, algunos ajustes que demandaría un tratado de libre comercio. Ya todos vimos que con Colombia las puertas se han cerrado, y él lo que antepone son dos cosas: el tratamiento a los obreros en Colombia y el tema ambiental como puntos de poder hablar con Colombia de un tratado de libre comercio. Entonces, creo que hay algunas condiciones que él está estableciendo, y eso probablemente no se dio en el caso del presidente Bush, que todos sabemos generó un impulso a lo que era la negociación comercial, más allá de lo que todos nos imaginábamos en aquel momento. Vale decir que tenía el Congreso y tenía el Senado con mayoría, tenía la exceptuando autoridad ya para la ratificación, que ya eso ya no ocurrió, y que hubo que andar negociando el último voto con el que se ganó el tratado. Pero yo creo pues que ese es un aspecto que está planteado por él, está en esa forma ubicado. Habrá que ver qué es lo que va a venir. Yo no me imagino que va a venir.